Las señales de las manos. Ese es el tema que hoy vamos a dar a conocer en esta tarde y poder aprender cuán importante es saber y reconocer cuando el enemigo entra a través de diferentes tipos de señales. Esta es una lección, clase que hemos dado tanto en la Escuela de Liberación y nos ayuda mucho a entender más el mundo real, el mundo espiritual. Para poder entender el tema de las manos, esto sucede cuando se hace liberación. Estas son enseñanzas de mucho tiempo que para poder darla a conocer se necesita primeramente aprender y saber los tipos de señales que se hacen en el mundo espiritual. Esto es cuando se hace una liberación. Estos son trabajos de muchos años de identificar el tipo de señales cuál se hacen con las manos, los demonios, cuando hay un espíritu dentro de ellos. Ahora, estos tipos de señales no tienen nada que ver con las señales que hacen las personas que son sordomudos, que también hay señales que se parecen, pero ese es un lenguaje, es una comunicación en que ellos se pueden comunicar. Es muy diferente a esto, se parecen las señales, pero no son los mismos. Esto es importante también entenderlo, porque algunos quizás decir tal persona hacía esta señal porque era sordomudo, claro, la hace, pero como señal de lenguaje. Pero aquí no estamos hablando algo al mundo solamente físico, sino un mundo espiritual, y esta enseñanza de mucho tiempo nos va a ayudar a entender más cómo es el mundo real y el mundo espiritual. Las señales de las manos en una liberación. Siempre cuando se hace liberación, hay espíritus que entran para colocar diferentes áreas de contaminación en una persona. Estas señales las coloca el enemigo para poder introducirse, así como está la bendición sacerdotal de Números capítulo 6, cuando el sacerdote levantaba las manos en esta posición y bendecía al pueblo con la bendición sacerdotal, Números 6, 23 y 24 y 25. Y el sacerdote bendecía de esta manera. Anteriormente vemos que en Lucas el Señor decía, por el dedo de Dios. ¿Recuerda ese texto? Por el dedo de Dios yo expulso demonios y echo fuera en el nombre de Jesús y sano enfermo. Jesús lo estaba diciendo, por el dedo de Dios yo expulso demonios y los enfermos son sanos. Y Jesús dijo, por el dedo de Dios. Por eso que vamos a ver la señal de las manos en una liberación. Quiero que coloque atención, esta es una liberación. Aquí vamos a ver una mujer que estaba en grado de demonización, estaba siendo atormentada por demonios. Pero fíjese bien en las señales que ella va a hacer. De aquí estamos partiendo ya el tema de las señales de las manos. Fíjese cómo repite el mismo patrón de los dedos de las manos. Esa es una señal de pedir ayuda al mundo espiritual cuando se están en posesiones. Fíjese bien. El mundo espiritual es real. Por eso es que tenemos que conocer y no permitir que el enemigo tome los derechos legales. Ahí es donde necesitamos nosotros saber cuán importante es conocer. Y hoy lo que vamos a dar a conocer le va a ayudar mucho para que usted pueda identificar. Ahora, si no se recuerda bien de las señales que vamos a hablar, pero pídale al Señor el discernimiento para que le dé claridad. Y si usted ve que una persona está haciendo cosas raras con las manos, aunque no se sepan los términos, pero ya es una manifestación que está pidiendo ayuda a otros demonios. Para eso hacen esos movimientos, para llamar a más demonios, para llamar a grado de potestades, porque no quieren salir de los cuerpos. Veamos este otro video en otra liberación y fíjese en este joven que ya fíjese en la posición que ya tiene en sus manos.
Nada es casualidad. El mundo espiritual es más real de lo que ven nuestros ojos. Estas son manifestaciones demoníacas de llamados de ayuda, porque no quieren salir de los cuerpos, no quieren ser expulsados. Veamos otro caso de liberación. Fíjese en las señales de las manos. Todo esto es manifestaciones demoníacas pidiendo ayuda. Todos estos movimientos son para poder llamar a espíritus a través de esta señal, que lo que es el movimiento es la influencia de los movimientos de las manos, y por ende va a ser el cuerpo también. Todos los movimientos que hacen a través de áreas de liberación, que es importante conocer cada uno. Y estos mismos movimientos son, por eso que cuando voy a mostrarles las imágenes de cuáles son los movimientos que más se dan en una liberación de estos llamados a demonios, llamados a potestades, porque no quieren salir de los cuerpos, son muchas las señales. Ahora, sí es importante, sé que son temas que se necesita mucho tiempo ir aprendiendo, memorizando, quizás no todos tienen la capacidad de retener algún tipo de estos movimientos de las manos, pero lo importante es lo siguiente, en que si usted ve a una persona que está siendo influenciada por algún espíritu, usted solamente tiene que anular esos movimientos, porque ya son las manifestaciones que se van a dar para que las personas no puedan ser liberadas. Todos esos movimientos son llamados a espíritu. Nada es casualidad. Ya vimos varios videos donde podíamos ver claramente cómo ellos hacían diferentes movimientos con el cuerpo, pero principalmente las manos son las señales. Recuerde que con las manos Jesús lo enseñó así, por el dedo de Dios. No dijo ni por el brazo, ni por la pierna, ni por el cuello. Jesús dijo, por el dedo de Dios. Yo echo fuera demonios, por el dedo de Dios. Yo expulso los demonios, lo dijo Jesús, por el dedo de Dios. Yo sano enfermos. Por eso es que la manifestación de las manos es una señal de victoria. Cuando nosotros ocupamos el dedo, que es la palabra exba o exaba, que significa dedos y manos hueste. Lo vimos en la clase pasada, ayer. Dedos y manos es la palabra hueste. Por eso que el Señor, cuando dijo, por el dedo de Dios, estaba llamando a huestes espirituales y angelicales de guerreros para que se manifiesten en ayuda a toda oposición. No estamos solos. Por eso es que es importante usar las manos, usar los dedos. Las manos son señal de adoración, son señal de guerra, de puño de guerra, son señales de adoración y son señales de liberación. Nada es casualidad. Veamos las señales. Las señales de las manos a través de una liberación. 1. Esto indica una señal de bloqueo en la mente del ministro para que no pueda expulsar al demonio que está dentro de aquel espíritu. Colocando imágenes. Cuando estos espíritus empiezan a estar haciendo estos tipos de señales, son que ellos envían bloqueo a cualquier persona. Al ministro, al que canta, a un hermano, a alguna persona, para bloquear la mente y colocar una fortaleza en la mente, lo que aplica a 2 Corintios 10:4. Porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. El enemigo utiliza parte de esto para que el mundo espiritual entre en los espíritus. Y la gente quizás puede ver a lo mejor alguna manifestación de estos movimientos y como no se sabe mucho, no le toma importancia. Pero al mundo espiritual es un llamado de bloqueos.
Hay personas que están predicando y quedan como bloqueados, no saben qué decir, quedan en blanco. Puede ser un líder, a cualquier persona que está cantando como que queda bloqueado, es porque quizás alguien esté haciendo una manifestación de llamados de demonio para bloquear a la persona. 2. Entrada de otros demonios. Recuerde el joven que vimos anteriormente, el que ya estaba con los dedos así. Esto es una señal que indica que hay una oportunidad de entrar, que ellos están manifestando. Son entradas de demonios que la utilizan también para llamar al enemigo, al Satanás, que el Señor lo reprenda, al macho cabrío. Todas estas señales también son parte porque de estas señales se hacen las otras señales. Qué importante. Entonces, esta señal está indicando, es una entrada de espíritus. Eclesiastés 10:8, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Son llamados para que estos espíritus puedan entrar en una persona que no está en el orden, o sea, tiene áreas de pecado. Por eso que el joven que estaba haciendo esa señal desde antes de que lo liberara, ya empezó con una manifestación por las manos, pecados ocultos. 3. Ataduras no rotas. Esto indica pecado no confesado. Hay cosas ocultas. Cuando uno hace una liberación a una persona, usted está orando y la persona como que está muy tensa y no quiere abrir las manos, eso es una señal que encubre algo. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. Y estos tipos de señales se dan muy a menudo en una liberación. Las personas están ahí como tensas, como que no quieren abrir porque tienen algo oculto. Tienen pecado no confesado. Y se produce esta manifestación. El demonio está ya sin fuerza cuando este tipo de señal indica que el demonio está quedando sin fuerza. Se está quedando solo el espíritu. Está perdiendo fuerza dentro del cuerpo. Salmo 91, verso 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Esto está indicando que ya está perdiendo fuerza porque ya el ministro está liberando. Está tomando autoridad. Y ya el demonio está pronto a salir de ese cuerpo. 5. Espíritu cíclico. Esta es una señal de espíritu cíclico. ¿Qué es espíritu cíclico? Indica que el espíritu inmundo va a salir sin ofrecer resistencia, pero va a volver. Ojo con esto, que esto es importante. Esta señal está indicando, cuando empiezan a hacer este tipo de manifestación, que el espíritu sí va a salir, pero para engañar. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu sabe que al salir tiene la puerta de entrada nuevamente. Mateo 12:44. Entonces dice el espíritu inmundo: volveré a mi casa de donde salí. Esta señal está indicando que él va a salir, pero va a volver otra vez. Mire qué interesante todo eso. 6. Anuncie que tendrá que salir. Ya indica que el espíritu comenzó ya a perder la fuerza. Ya está pronto ya a salir, ya se desgastó. Anteriormente veíamos que ya el espíritu ya se estaba quedando solo. Y ahora ya está, ese espíritu va a renunciar y pronto ya va a tener que salir de ese cuerpo en el nombre de Jesús. 7. Indica señal de pactos. Indica que algo no se ha roto. Una señal que está indicando que las personas tienen un pacto. Puede ser un pacto satánico. Puede ser un pacto sexual, puede ser un pacto por sangre. Y cuando hay este tipo de situaciones, ellos manejan estas situaciones de los dedos porque no han sido rotos. Como no han sido rotos, es una señal de pacto. Este tema son enseñanzas de muchos años, de muchas experiencias, muchas liberaciones para poder entender bien el tema. Por eso que quizá a lo mejor sea nuevo para algunas personas, pero son términos que se han utilizado durante muchos años en experiencias reales con espíritus, que con los años uno se ha dado cuenta de estas manifestaciones de estos espíritus.
Esto indica una señal de maldición. 2 dedos. Señal de maldición. Recuerda lo que decía el libro de Lucas, cuando claramente el Señor decía: por el dedo de Dios yo expulso demonios, por el dedo de Dios yo hago sanidades. Y mire que aquí no se ocupa el dedo, se ocupan 2 dedos. 2 dedos es una señal de maldición. Y este mecanismo lo vemos también en fotos, en figuras. Ejemplo, hay un Jesús que aparece con esa señal. Baphomet aparece con esa señal. Las vírgenes que en católico mencionan esa señal. A otra señal que se aparece la Virgen, y Jesús aparece con su dedo así también. Eso no es catolicismo. Y estos son señales de maldición. La gente no lo sabe y tienen ahí a alguien que le está maldiciendo. Esas 2 dedos son señales de maldiciones. Ya no puede seguir batallando. Aquí comienza entonces un espíritu a producirse un quiebre, a ser desautorizado. Este espíritu ya está perdiendo la fuerza. Ya cuando estaban en Mateo 8:31 y los demonios le rogaban diciendo: si nos echa fuera, permítenos oír un auto de cerdo. Ya estas son señales en que están desautorizados. Ya el demonio ya está pronto a irse. ¿Por qué? Porque ya perdió toda su fuerza. Y comienza, es una señal que ya no puede seguir batallando. Aquí ya perdió toda la fuerza. Vimos cuando estaba débil, cuando ya estaba por salir, y cuando ya ahora ya quedó desautorizado. Todo esto es señal al mundo real y al mundo espiritual. Pedir ayuda a los demonios. Estos son llamamientos a pedir ayudas a otros espíritus. 3 dedos. Llamamientos y pedida de ayuda a otros espíritus, a otros demonios. Y lo otro es esa señal de 2 dedos. ¿No le parece conocida esa señal? Por lo general se utiliza mucho en las fotos, la gente que se hace selfie. Pero eso, mire qué interesante, que como no es casualidad que todo el mundo que se toma una foto hace este acto. Es porque el mundo, y esto casi hay en todo el mundo, ni siquiera se entiende en un lenguaje, pero ellos lo hacen, porque en el lenguaje espiritual es una comunicación a demonios. Esto no es paz, esto no es selfie, esto es llamados a espíritus de demonios peores. Es como una puerta. Lo que hacen estas señales, están diciendo: vengan de espíritus de demonios, vengan. Y no solamente son espíritus que solamente rondan, sino son manifestaciones de demonios peores, son llamamientos a otros espíritus. Por eso que cuidémonos de estos tipos de señales. La vemos mucho, la vemos en pastores, en hermanos, hermanas, líderes, quizás no tienen mucho conocimiento en la liberación y hacen estos tipos de señales, como tomar una selfie. Pero no se trata de una selfie, se trata de qué sucede, cuál es la señal al mundo espiritual de estos tipos de señales. Es importante conocer, es importante saber, es importante también hoy que estamos viendo las señales de las manos de una liberación, todos por algo. Recuerde que anteriormente ya comenzamos con videos donde en los videos se veían que estaban haciendo diferentes tipos de señales. Nada es casualidad, sino que todo está indicando en que el mundo físico es más diferente al mundo espiritual. Porque de los físicos, de la materia, están llamando a espíritus. Y a espíritus de demonio. Estamos hablando sobre las huestes. Hemos estado hablando el día de ayer sobre las diferentes jerarquías. Ayer hablamos sobre principados. Efesios 6:12. Los principados son los arché, los arcain, los arc, los arc, que son primeros en rango, primeros en orden, primeros en tiempo, son primeras creaciones, los principados. Ellos trabajan en un segundo cielo. El segundo cielo es el lugar donde están todos los planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Ahí se mueven todos estos espíritus, que ahí gobierna Satanás.
Ahí es como su oficina para que se pueda entender. Y de ahí lidera todo lo que es el inframundo, el infierno, que ahí está a cargo el rey del abismo, que es el Abadón o el Apolión, que es el destructor. Y ahí entonces en el segundo cielo donde está gobernando Satanás, que el Señor lo reprenda. Luego tenemos los gobernadores, los cosmocrator, que trabajan con las leyes, tergiversan toda la ley de Dios. Ley de aborto, matrimonio homosexual, casarse con niños, en otros se casan con animales, bestialismo, todo eso es una ley. Y hay países que estas leyes son aprobadas. La ley de aborto son leyes que trabajan gobernadores. Tercero, potestades o autoridades, que es la misma palabra, la palabra exousia. La potestad tiene que ver con nombres propios. Nombres propios como Leviatán, Baal, 18 tipos de Baales hay. Lilith, sucubo y incubo. Asmodeo, pecados sexuales en los varones. Jezabel es una potestad. Beelzebú o Baalzebú es una potestad. Damián, que trabaja en el área de esquizofrenia, paranoia, demencia. Todos estos nombres, Noferatu, que roban energía, son nombres propios. Y si son nombres propios, entonces son muy diferentes las huestes. Las huestes son espíritus genéricos, lo que vamos a ver ahora. ¿Quiénes son las huestes? Demonios y espíritus inmundos. ¿Cómo trabajan ellos? Con espíritus genéricos, no tienen un nombre propio. Aquí tenemos algunos que son espíritus de enfermedad, espíritu de temor, espíritu de adivinación, espíritu de fornicación, de esclavitud, altivez, espíritu de perversión, de desaliento, espíritu de celos, espíritu de mentiras, de error, espíritu de estupor y espíritu maligno. Todo esto son genéricos. Si son genéricos, entonces no son potestades, porque las potestades tienen que ver, recuerde, con un nombre propio. Veamos un primer espíritu de enfermedad. Lucas capítulo 13, verso 11 dice: y había allí una mujer que durante 18 años tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada. De ninguna manera se podía enderezar. Esto es un grado de espíritu astenia. Astenia tiene que ver con una enfermedad y estaba 18 años encorvada. Era un trabajo de hechicería, que quizás en otro momento vamos a profundizar un poco más eso. Es las personas, a menos que sea una enfermedad física o algo de un golpe a la cadera, pero si no es así, se trataría ya que alguien esté encorvado de un espíritu de maldición, de hechicería. La hechicería trabaja con encorvar. Hechicería viene también de la palabra doblegar o encorvar. Entonces esta mujer ya tenía espíritu astenia durante 18 años con una hechicería, un trabajo en ella. ¿Qué provoca este espíritu de enfermedad? Solo este espíritu de enfermedad provoca 13 más. Mantengan eso. Un espíritu puede provocar 13 espíritus más. Debilidad, flaqueza, cáncer, problemas de los senos, enfermedad del corazón, diabetes, artritis, tensión alta, hemorragia de sangre, infecciones vaginales, derrame cerebral, fiebre, alergia, depresión. Mantengan esto. Un espíritu, este es enfermedad. Un espíritu de enfermedad puede abrir 13 más. Espíritu de temor. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué es lo que hace el espíritu de cobardía? Un espíritu puede abrir 13 más. Miedos, tormentos, pesadillas, temor a la muerte, timidez, fobias, complejos, ansiedad, estrés, esquizofrenia, locura, paranoia, demencia. Espíritu de prostitución, Oseas 4:12, versión Jerusalén. Mi pueblo consulta a su madero y a su palo le adoctrina, porque un espíritu de prostitución le extravía y se prostituyen en sacudiéndose en su Dios. Un espíritu de prostitución acarrea 13 más: incesto, abuso sexual, adulterio, fornicación, bestialismo, lujuria, pornografía, idolatría, orgía, seducción, masturbación, prostitución, incubo y sucubo,
y sexo anti lo natural. Espíritu de esclavitud, Romanos 8:15. Por no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Este espíritu de esclavitud acarrea 13 más. Por eso que al ver los nombres, usted se da cuenta qué espíritu es. Cuando es alcoholismo, drogadicción, son esclavitud. Son espíritus de esclavitud. Alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, anorexia, bulimia, manipulación, codependencia a algo, adictos al sexo, adictos al trabajo, adictos a las compras, adictos a la televisión, adictos a fármacos, adictos a pornografía. Ya esto es algo ya crónico, cíclico, constantemente, porque ya están esclavos de algo. Espíritu de altivez, Proverbios 16:18, versión Jerusalén. La arrogancia precede a la ruina, el espíritu altivo, la caída. Lo que dice Valera, que el principio de la caída es la altivez de espíritu. Una de las cosas que se puede entender cómo es una persona altivo es en sus ojos. En sus ojos son las puertas del alma. Cuando una persona a través de sus ojos, de su mirada, uno se da cuenta inmediatamente si hay arrogancia. ¿Qué entonces atrae este espíritu de altivez? Orgullo, arrogancia, controlador, dominante, burlesco, egoísta, obstinado, despreciativo, dictador, controversial, criticón, chismoso, autoritario. Recuerde que un espíritu atrae 13 más, o sea, no solamente es un espíritu, pueden haber muchos más involucrados. Espíritu de angustia, Isaías 61:3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. La persona que está angustiada puede caer en 3 espíritus más, o en varios de estos 13. Depresión, tristeza, desaliento, desesperación, preocupación, soledad, vergüenza, culpabilidad, pena constante, rechazo, victimización. Siempre se queja de todo. Y dolor. Espíritu de celos, Números 5:14. Si viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celo de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celo de la mujer, no habiéndose ella mancillado. Aquí tenemos un espíritu de celo. Ahora, no solamente puede haber celo en la persona, en matrimonio, pueden haber celos en muchas áreas. Pueden también haber celos entre amigos, pueden haber celos entre ministerios, celos ministeriales, celos de que alguien está tocando y el otro dice, pero yo llevo más tiempo y todavía no estoy en el coro, y este viene recién llegando, ya está predicando. Celos ministeriales, celos de la iglesia, de los líderes, los pastores, y ellos están creciendo y yo todavía no puedo estar creciendo. Yo tengo 4, 3 personas y todavía no crezco. Celos ministeriales, usted no se preocupe de lo que además crezca, usted manténgase tranquilo en lo que Dios le ha dado. Pero los celos pueden atraer 3 espíritus más. Y ahí lo podemos ver claramente, que es sospecha. Este no es el don de sospecha, es un espíritu de sospecha. Inseguridad, codicia, egocentrismo, desconfiado, división, vengativo, odio, cruel, ira, muerte, contienda y competencia. Hay gente que ha matado por celo. Hay gente que compite con otro por celo. Hay gente que divide, que tiene odio, que es cruel con otro, todo por celo. El celo es muy peligroso porque daña a la iglesia, porque deja que las personas no puedan crecer, hace que las personas no crezcan, hace que la persona no pueda avanzar porque está el celoso. Y coloca un chisme, trata de dañar a la otra persona, trata de hablar mal de la otra persona. Este es peligroso, este espíritu, aunque todos son peligrosos, pero estos son los que más se dan en la congregación. Espíritu de mentira, Primera de Reyes 22:22, y dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira de boca de todos sus profetas, de todos los falsos profetas. Pero no solamente
hacia un don, sino también ya el hecho de la persona que mienta constantemente ya es un problema. ¿Qué produce la mentira? 3 espíritus más: engaño, exageración, blasfemia, hipocresía, falsas ilusiones, adulación, sentimentalismo, legalismo, falso, infiel, criticón, calumniador, divisionista. Estos son espíritus. Ahora, cuando hablamos de este espíritu que es constante, es que es crónico, que es cíclico, todos los espíritus que les he mencionado, que de un espíritu pueden abrir 13 puertas más, es porque ya es crónico. No es que de repente usted mintió y mienta una vez a las miles. No se trata solamente de eso. Hablamos de alguien constantemente que ya está atado a la mentira. Ese es el problema. Espíritu de error. 1 de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué hace el espíritu de error? Confusión, racismo, duda, incredulidad, decepción, irresponsabilidad, inmadurez, malas decisiones, conflictivo, sectarismo, lengua falsa, profecía falsa, visiones falsas, porque todo ese es un espíritu de error. Espíritu de estupor. Espíritu de estupor tiene que ver con las personas que no logran una claridad, no logran estar siempre como que andan en otro lado. Romanos 11:8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. El espíritu de estupor es que tú le dices algo a la persona y no lo va a entender. Tú le muestras algo y no lo va a entender. Le muestras Biblia, le dices por la palabra, no lo entiende. ¿Por qué? Porque sus ojos están cegados, están velados, tienen oídos pero no oyen. Ese es espíritu de estupor. ¿Qué hace el espíritu de estupor? Fatiga constante, pasividad, adormecimiento, autocompasión, victimización, dilatación, sin motivación, sin anhelos, sin futuro, sin visión, sin metas, siempre cansado, siempre deprimido. Un espíritu acarrea 3 espíritus más. No es que los 13 se van a manifestar, no, pero uno de estos espíritus puede acarrear cualquiera de estos espíritus 13 que estamos mencionando. Interesantemente, que recuerde que en gematría el número 13 es el número de rebelión. Espíritu inmundo. Marcos 9:25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. ¿Qué puede acarrear un espíritu inmundo? Locura, demencia, esquizofrenia, epilepsia, tendencias suicidas, sordera, violencia, mira demonios, sonámbulo, amanece con golpes, moretones, dolores anormales en el cuerpo, dureza de corazón, ya no entiende, escucha voces. Aquí estos espíritus inmundos siempre trabajan con demonios. Por lo general siempre entran los espíritus inmundos y luego van a dar entrada hacia los demonios. Esto es importante aprenderlo ya terminando esta clase, porque muchas veces las personas acarrean en una liberación espíritus porque no los confiesan. Esto es importante también cuando usted le toque liderar una liberación o le toque hablar con alguien o alguien que está con espíritu en una conversación. Esto se hace en una conversación, no se acostumbre misticistamente, porque a veces todo lo misticizamos y vemos a alguien que hay que liberar y vamos, empezamos a orar, y allá hay otros que te dijeron vamos a reprender y demonio, y parte allá y va a reprender. Ese es misticismo. Escuche bien, no se trata solamente de hacer eso, se trata de una conversación para que lo pueda hacer mejor, para conocer el espíritu, porque hay personas en que lo invitan a una casa porque hay espíritu de demonio. Y la persona va y cuando llega inmediatamente te reprendo, entre comillas. Eso no está bueno, no está en el orden. ¿Por qué? Porque primeramente usted tiene que identificar el espíritu. ¿Por qué entró? ¿Cómo entró? ¿Qué le dio autorización? Si esa persona permitió que ese demonio entrara porque él quiso, o porque puede ser generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, o él también tiene que hacer la renuncia.
¿Se fija todo lo que podemos ver cuando conversamos? Por eso que primeramente sanidad y luego la liberación. Hay gente que se preocupa solo en la liberación, y la liberación no es tan efectiva. Quizá va a salir el espíritu por la autoridad del ministro, pero va a volver. ¿Por qué? Porque tiene un derecho legal. Hay una puerta abierta. Entonces, usted cuando vaya a liberar a alguien, si es posible en una conversación antes de la liberación, hágalo. Y ahí le pregunta, usted tranquilo, no se coloque espiritual y no. Por eso que siempre he enseñado, no caiga en el área emocional, no se emocione. Entonces, en una conversación usted le pregunta a la persona por qué se endemonió. Y preguntas fáciles como, ¿abriste alguna puerta? ¿Viste cosas paranormales? ¿O te gustan las cosas paranormales? ¿O viste una película de terror? Hay muchas cosas que pueden traerse de demonio. Ahora, si ese demonio entró y usted ya se sabe que él le dijo, sí, yo abrí una puerta, me metí en cosas paranormales, me metí o hice la ouija, o me gustan las películas de terror. ¿Qué se hace ahí? En que él confiese. Cuando él confiese, luego hace que él renuncie. Si él no quiere renunciar, no ore por él. ¿Por qué? Porque si él no quiere renunciar, entonces el espíritu va a volver. Y es más, le hacemos daño a una persona cuando no quiere renunciar. Porque quizás por la autoridad que usted tiene como ministro, el espíritu va a salir. Pero el espíritu dice que va a salir, pero va a volver con más fuerza. Y a veces le hacemos daño a las personas. Así que cuidemos esta área. Cuidémonos de no dañar a esas personas producto de lo mismo. Tenemos que tener nosotros el cuidado de no ser tan misticistas en esto. Tenemos que preguntar. Esa es una liberación, una conversación. En esa conversación usted va preguntando, va tomando nota, o puede tomar una libreta, anotar, o en su memoria, y ir viendo y después cerrar todas las puertas que él abrió. Siempre y cuando él diga yo renuncio. Si él no quiere renunciar, no le haga liberación. No le haga liberación. Esto lo he enseñado durante muchos años. Yo anteriormente, cuando me pedían ir a una casa, yo iba a todas las casas y a todos reprendía. Después ya el Señor ya me enseñó que no es tan así. Y esto lo hablo por testimonio. A no todos se pueden liberar. ¿Por qué? Porque hay personas que puede ser un juicio de Dios que él esté endemoniado. Puede ser que él abrió una puerta y no quiere renunciar. Es un trato de Dios. Ahora, si él no quiere renunciar, no quiere ser libre de ese espíritu, cualquiera que ya mencionamos, no le haga liberación. Ore más fácil, decir, Señor, te lo entrego a ti para que tú trates con él. Hazle que tenga un encuentro personal con Cristo, guárdalo, protégelo de todo espíritu, pero te lo entrego en tu presencia para que tú trates con él. Pero no haga liberación, porque vuelvo al punto, que se entienda bien, el espíritu sí va a salir, pero va a volver con espíritus peores que él, y el estado postrero vendrá a ser peor que el primero, lo que menciona la Escritura, cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos, se va a los lugares de desierto, ahí está una potestad llamada Azazel, y a Azazel le da 7 espíritus peores que el que salió. Espero se pueda entender. Si hay preguntas, las pueden colocar también en el chat. Recuerde que luego vamos también a orar. Pero si hay alguna duda, alguna pregunta, las puede colocar en el chat del tema que hoy estamos enseñando, cuán importante es tener cuidado cuando se hace una liberación. Otra cosa importante, que cuando usted vaya a hogar le digan, hermano, hermana, ¿puede orar por mí porque hay una persona que está endemoniada? Primeramente, esa persona, si usted llegó y está ya endemoniada, ya ejecute la obra en el nombre de Cristo Jesús. Pero si esa persona está consciente con su juicio cabal, empieza a preguntarle. Puede llevarlo aparte, no es necesario que esté toda la familia, porque a veces eso también involucra que él le dé vergüenza decir algo. Entonces usted sea prudente, si le podemos hablar, hijo o hijita, podemos hablar en lugar aparte, quiero hacerte unas preguntas, haga eso, sea sabio también. Y ahí va a poder la persona confesar, porque ella no va a poder, o él no va a poder confesar delante de toda la familia, porque le da vergüenza. Pequeñas cosas hacen una buena sanidad y una buena liberación. Entonces usted le va a estar preguntando qué fue lo que él hizo. Ahora, si esa persona no quiere renunciar, vuelvo a lo que le digo, no le haga una liberación. Cuando voy a hacer liberación en un hogar, cuando se trata de demonio, analizo el caso, psicología. Veo a la persona, su comportamiento, su mirada, sus ojos, sus manos, las señales, si me mira, todo es psicología, pero el mundo espiritual es lo mismo, porque así actúan los demonios.
Y luego cuando ya hice un catastro, le hice un escáner espiritual, voy a las preguntas. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Abriste alguna puerta? Ahora, ¿quieres renunciar? Y la palabra importante más clave de todo esto, antes de orar y todo lo que ya aprendió, es preguntar si tiene a Cristo en su corazón. Si esa persona tiene a Cristo, va a ser más fácil. Si esa persona, usted le dice, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Y si esa persona le dice, no, es mañana, otro día, no le haga la liberación. Escuche que esto es importante, esto no se enseña en las iglesias. Las iglesias, misticismo, religiosidades, no escudriña y a todo el mundo le quieren hacer liberación. No es así. Se tiene que hacer un seguimiento, se tiene que hacer que las personas renuncien, se tiene que hacer que las personas confiesen a Cristo como su Salvador personal. Tenemos que tener cuidado en esto, tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, si la persona dice, no, no quiero recibir a Cristo, así estoy bien, ore general. Señor, lo entrego en tus manos, tú te encargas, ahí más no podemos hacer. Si no quiere recibir a Cristo y si menos quiere confesar, entonces esa persona le vamos a hacer un daño en la liberación. Recuerde que el Espíritu va a salir por la autoridad que usted tiene, porque el Espíritu se sujeta a la obediencia de Cristo. Pero el Espíritu, como él no quiere renunciar y no quiere recibir a Cristo en su corazón, va a volver otra vez el Espíritu. Y le hablo experiencias de años, esto no es que lo vi en YouTube, experiencias como ministro de liberación de muchos años. Antes de venir acá a Estados Unidos me tocó ministrar a una familia y que lo hablé en otras clases también. Y cuando estaba ministrando una familia en Chile, esa familia llevaba mucho tiempo en que las personas no podían dormir porque las personas estaban ahí con espíritu de tormento, no podían dormir, no podían estar tranquilas, y se producía en su vida muchas áreas de contaminación. Y una de las mujeres me empieza a hablar de lo que estaba sucediendo en esa casa. Habían espíritus metafísicos. Metafísico significa que ahí no podían dormir durante ya varias semanas. La señora era de edad, era toda católica las personas. Yo sabía que eran católicos, pero yo sé, ya por la experiencia que se hace en estos casos. Lo escuché, me hablaron, yo después de que me dijeron que no podían dormir, que se escuchaban en las habitaciones golpes, que se escuchaban ruido, lo despertaban, se encendían las luces y todo, le empiezo a hablar de Cristo. Le empiezo a hablar del poder de Cristo. Le empiezo a hablar que yo no hago el poder, es Cristo que nos da la autoridad. Y ese poder puede estar en ustedes si ustedes aceptan a Cristo como su Salvador personal. Y le empiezo a hablar de Cristo, que Él sana, que Él es el que liberta, que Él es el que sana. Y luego cuando le hice, esto es importante, no hacer una gran extenso mensaje, no, usted tiene que ser breve también. Ese es otro punto también que tenemos que hacer, porque a veces también somos imprudentes. Mire todo lo que usted va a aprender, sea prudente, porque usted va a una casa, no se va a quedar una hora hablándole. Prudencia. Después de hablar, le hice la pregunta más importante. Ahora que ustedes ya saben de Cristo, ya saben el poder que puede hacer, le dije a la familia, ustedes quieren recibir a Cristo como su Salvador personal. La hija aceptaron a Cristo. La señora, la mamá de la hija, era católica. Y ella aceptó a Cristo como su Salvador personal ese día. Así que le hice la confesión de fe a toda la familia. Y ahora dije, y ahora Señor, ahora podemos hacer liberación. Tengo las fotos, que le voy a mostrar parte de las fotos acá, que no la alcancé a colocar pero van a quedar ahí grabadas. Esta era la señora. No sé, ahí se alcanza a apreciar. Ok. Esta era la señora en Santiago de Chile, que fui a echar los espíritus. Y le pedí una bolsa de basura y le dije, ¿puedo botar esto con su permiso? Tenía idolatría, tenía vírgenes, tenía santos, tenía amuletos, hermano. Era mujer que estaba llena de idolatría. Y le pedí permiso. Eso también es importante. Usted no saque todo y diga, yo voy a sacar esto. No, sea prudente.
Se fija que a veces usamos tanta imprudencia porque ya creemos que el Señor está en nosotros y tenemos, y quizás tengas la autoridad y tengas tú el motivo para sacar eso, pero no se trata de eso, se trata de que la gente quiera soltar eso, no obligarlo y ser prudente. Entonces le digo a ella, ¿puedo votar esto, todo lo que hizo idolatría? Ella me dijo, vote lo que usted quiera. Y tomé una bolsa de basura y empecé a votar. Aquí vemos una foto donde ella tiene arriba, al lado del reloj, tiene una virgen. No sé qué virgen es, porque yo de virgen no entiendo mucho, siempre me crié en el Evangelio. Aquí hay una cruz con un rosario, creo que se llaman esas pelotitas que uno empieza a orar. Los catolicismos, ok, eso lo tomé también, ahí. Y lo eché a la basura. Ya termino, viene lo más importante de esto. Y después de botar todo eso, ahí tenía al lado de su velador otra virgen. Si el cuarto estaba lleno de vírgenes, o sea, más claro, lleno de idolatría. Todo el cuarto de esa señora, idolatría por todo lado. Una vez que hice una gran limpieza ahí, me dijo, puede ir al otro cuarto, al cuarto de mi hija, de mi nieto, y lo que usted, Dios le diga, puede sacarlo. Claro, le dije yo. Iba caminando por el pasillo y el Espíritu Santo me dice, devuélvete. Yo anteriormente había visto una figura que estaba en una de las esquinas, pero no le tomé importancia porque no era como idolatría. No le tomé importancia. Y cuando iba hacia la otra habitación, el Espíritu Santo me dice, devuélvete. Yo me devolví otra vez y entré al cuarto. Y cuando entro al cuarto, el Espíritu Santo me dice, mira al fondo en aquel lugar. Cuando miro en aquel lugar, me encontré con una figura, que se la voy a mostrar. Y esa figura es que tenía los ojos negros, que es esta figura. ¿Sí? Que era como pareció a un muñeco, pero era de esos ojos negros. Y me llamó mucho la atención esa figura y le dije, le hago una consulta. Esa figura se lo regalaron, alguien se lo dio. No, me dijo, yo un día iba pasando por la calle y me la encontré y me la traje para la casa. Cuidado con eso también, no sea cachurero. Cachurero se le dice en Chile. No sé, que quizás tendrá otro. En Chile se le dice cachurero al que junta cachureo. Se encontró un perrito, bonito el perrito, lo lavó, se lo llevó para la casa. No sea cachurera, no sea cachurero. Y esta mujer, ya después pasó a ser la hermana, era cachurera. Si veía algo botado, ella lo tomaba, lo lavaba y se lo colocaba ahí en su casa. Y esa figura se la trajo a su casa, esa figurita. Y el Espíritu Santo me amonestó mucho sobre eso. Me dijo, sácala de ahí. Cuando terminó todo eso, llegué al centro de rehabilitación, donde estaban todos los muchachos, que estuve 9 años trabajando en un centro de habitación cristiano de varones, y empiezo a tomar, les pido a ellos que me traigan un martillo. Ahí estaban los líderes, los demás estaban viendo de lejos porque no sabían, era un centro de habitación cristiano, algunos sabían lo que yo hacía, el oficio que estaba haciendo. Le dije, vamos a orar, ustedes acompáñenme a orar, no reprendan, acompáñenme a orar, cúrame nada más. Y empecé a tomar el martillo y empecé a quebrar las vírgenes y le rompí la cabeza, le rompí todo, hermano, y rompiendo virgen y rompiendo amuletos, rompiendo anatema en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando saco de la bolsa el muñeco, el que le mostré, y le pego un golpe, y con el martillo no se rompió. Esto es importante, escuche esto. Ese martillo no se rompió. O sea, no se rompió con el martillo. Y yo le volví a pegar y no se rompió. Y dije, algo está pasando aquí. Los muchachos que estaban ahí, que el centro de habitación, se dieron cuenta de eso porque ya yo le había enseñado, como era ministro de liberación, y como si hiciera un poquitito para atrás y quedaron mirando con cara asustado. Yo le dije, oren, solo oren. Y le dije, Señor, yo ya identifiqué que algo pasaba en ese muñeco.
Y digo, en el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu de maldición, todo espíritu de anatema, te tienes que sujetar sí o sí en el nombre de Cristo Jesús. Y te rompo, por esto es lo que hay que hacer, Hechos 19:19. En el nombre de Cristo Jesús te desautorizo y le pego un golpe. Y cuando le pegué, imagínense, si le golpeé con el martillo, no se rompió, es porque algo estaba influenciando eso. Pero después, cuando lo hice en el nombre de Cristo Jesús, más que se quebrara eso, como que explotó, reventó. Cuando reventó, una de las esquilas me saltó y me pegó en el ojo, pero gloria a Dios que ese día, como era verano, andaba con gafas, con lente. Así que yo sentí que una de las esquilas pegó en el lente y saltó. Porque no solamente no se quebró, explotó. Cuando explotó, ese cuadro o esa figura estaba llena de cenizas. Ahí están parte de los pedacitos los pedacitos que quedaron y lleno de ceniza. ¿Qué significa eso? Y ahí vino el Espíritu Santo y me habló. Esto es el anatema que se ha traído. Mire qué poderoso, qué enseñanza nos ayuda el Señor en esto. De ese día que sucedió todo eso, era día viernes. El sábado me llama una de las hijas y le pregunté y le digo, ¿cómo están? Bien, me dijo, estoy muy contento con todo lo que se hizo el día de ayer. Y le pregunté, ¿cómo está tu mamá? Porque ella fue la que era la cachurera y se trajo ese mono. Y me dijo, ¿sabe? Mi mamá todavía está durmiendo. Y ya eran como las 11, 12 de la noche, de la mañana. 11, 12 de la mañana, lo que hace muchas semanas no podía dormir porque estos espíritus llegaban, la atormentaban, se prendían las luces, se escuchaban ruidos. Ya llevaba varias semanas en que no podía dormir. Y cuando le pregunté por ella, me dijo, todavía está durmiendo. 11, 12 del día. Así que le dije, déjela, que descanse, que recupere sueño. Estos son testimonios reales de cuán importante nosotros necesitamos conocer y ver el mundo real o el mundo espiritual. Voy a leer también algunas preguntas si hay en el chat, puede colocarlas y luego vamos a orar. Ok, vamos a orar también por todas las peticiones. Coloque de ya las peticiones para orar, para clamar. Y si hay alguna pregunta del tema de hoy, las señales de las manos, y también las puedo colocar. Aprovechamos de aprender más el mundo espiritual, las señales de las manos.